Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos peregrinos presentes en esta celebración y los que os unís espiritualmente a través de este canal desde vuestros hogares. Celebramos el segundo domingo de Adviento. Hoy se nos invita a esperar y a preparar la venida de Jesús en la Navidad. Y para ello se nos presenta la figura central, como figura central en el Evangelio, a Juan el Bautista, el precursor del Señor. ¿Qué importancia tiene que San Marcos, el evangelista, cuyo evangelio, valga la redundancia, hemos escuchado, lo inicia aplicándole estas palabras del profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Y esa fue la misión de Juan Bautista, la inmensa tarea de sacudir el mundo del sopor del pecado. Y por eso él lleva ese espíritu del profeta Elías, ¿no? Ese defensor de la fe en el Antiguo Testamento. Pues Juan Bautista lleva ese ardiente celo por la gloria de Dios y por la conversión de las gentes a Él. Y va a preparar un pueblo bien dispuesto, y lo hará con su ardiente predicación que moverá a multitudes a conversión y con su bautismo de penitencia, que era como un sello por el que cada persona tomaba la firme determinación de conversión para acoger al Mesías que ya estaba en medio de ellos. Pero Juan Bautista también se preparó él para la venida de Cristo, y lo hizo viviendo en el desierto, dedicado a la oración, viviendo en austeridad, sacrificio, penitencia, vestido con una piel de camello, alimentándose de saltamontes y miel silvestre, y ejercitándose en las virtudes, especialmente y sobre todo en la humildad, base de todas las demás. Y por eso él se consideraba solamente, aunque era muy estimado entre el pueblo de Israel, él se consideraba simplemente como la voz que grita en el desierto: preparad el camino al Señor. Y que ante Cristo ni siquiera él se siente digno de desatar la correa de sus sandalias, que era el oficio más humilde que hacían los siervos cuando llegaban los señores a sus casas. Preparar el camino al Salvador es lo que Dios ha hecho desde antiguo hasta llegar a la plenitud de los tiempos y realizarse la encarnación y nacimiento de Jesucristo, y lo irá haciendo a lo largo de los siglos con mucha paciencia, con mucho amor, y dirigiendo al pueblo de Israel su palabra por los profetas. Sin embargo, como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y así fue, excepto un pequeño resto de Israel, de los humildes, de los sencillos que se acogieron la palabra de Dios y el mensaje de Cristo. Y podemos preguntarnos cómo es posible esto después de tanto derroche de amor de Dios, que solo un pequeñito grupo crea en el Señor. Pues quizá, y también nos pasa hoy en día, sea porque confundimos desear con esperar. Y son cosas muy distintas. Una cosa es desear, nos decía Monseñor Munilla en una de sus homilías, y desear pues que venga el Salvador es soñar como algo que sí, que ojalá sea, que está bien, pero nada más. Sin embargo, el que espera su venida está cierto de que viene, y por tanto prepara de verdad el alma para recibir al Salvador. A la mayoría de los católicos nos pasa esto, y incluso a muchos de nosotros
que decimos, pasa un año y otro año y el Adviento, y llega la Navidad y no consigo sacarle el fruto que tenía que sacarle? Pues quizá porque deseamos que venga, pero no lo esperamos de verdad, no nos preparamos adecuadamente a su venida. Y por eso, pues hoy se nos dan algunas indicaciones para saber cómo tenemos que prepararnos. En la primera lectura de Isaías se nos habla de ese momento en el que el pueblo de Israel es liberado del destierro en Babilonia, y el Señor pues les dice al pueblo por medio del profeta Isaías: preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Y es que también esa es la costumbre. Cuando iba a venir un rey a visitar una ciudad, mucho tiempo antes preparaban los caminos, los allanaban, los limpiaban, desbrozaban, para que pudiera llegar bien, ¿no? El rey, pues así se nos pide. El Papa Francisco, comentando justamente este pasaje, nos recuerda pues qué es lo que tenemos que hacer. Dice, los valles para elevar representan, los valles que son así, ¿verdad?, que tienen que elevarse. Dice el Papa, son los vacíos de nuestro comportamiento ante Dios, que son todos nuestros pecados de omisión, cuando dejamos de hacer lo que debemos. Y eso es un vacío que queda ahí como una hondonada, ¿no? Y también nos habla del hecho de que no rezamos o rezamos poco. Y el Adviento nos dice, es el momento favorable para rezar con más intensidad, para reservar a la vida espiritual un puesto importante. En ese lugar, en ese ambiente de la oración, es donde Dios y el hombre se encuentran frecuentemente. Otro vacío, nos dice, puede ser la falta de caridad, sobre todo hacia los más necesitados de ayuda, y dice no solo material, sino también espiritual. Estamos llamados, por tanto, nos dice, a prestar más atención a los otros. Estamos llamados a ser más cercanos, y de esta manera podemos también abrir caminos de esperanza en el desierto de los corazones. Cuando alguien recibe la ayuda de otro y está sumido en el sufrimiento del tipo que sea, pues se le abre ese camino en el corazón. Dios actúa por ahí y llena ese alma de esperanza en Él, que actúa por medio de las personas. Y luego nos dice que, siguiendo esas frases de Isaías, todo monte sea rebajado, toda colina. Y ahí nos exhorta el Papa y nos dice que esto se refiere a que tenemos que abajar esos montes del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, eso que tanto nos cuesta. Y nos dice, debemos asumir actitudes de mansedumbre, de humildad, sin gritar, escuchar, hablar con mansedumbre, y así preparar la venida al Salvador, que justamente el que viene es manso y humilde de corazón. Otra pista que nos da el Papa para cómo prepararnos. Primero, a los pecados de omisión, el dedicar más tiempo a la oración, la caridad con nuestro prójimo, y luego el camino de la humildad. Y se nos pide que eliminemos todos los obstáculos que ponemos a nuestra unión con el Señor, que lo torcido se enderece, que lo escabroso se iguale. Podemos decir que es enderezar pues nuestro interior, evitando la doblez, luchando por la pureza de intención, etc. Pues este trabajo de preparación antes de la Navidad debemos de hacerlo
y se cumple, dice el Papa, con alegría. A veces cuando hablamos de Adviento y Cuaresma, ya solo la palabra ya nos supone ya decir, a ver si pasa, ¿no? Pues mira lo que nos dice el Papa. Estas acciones se cumplen con alegría porque están encaminadas a la preparación de la venida del Señor, que es lo más grande. Y nos pone este ejemplo: cuando esperamos en casa la visita de una persona querida que hace mucho tiempo que no viene, imaginad que está en el extranjero, que solo puede venir ahora en Navidad. Dice, preparamos todo con cuidado y felicidad, Se limpia todo, se ordena todo, a ver qué detalles para que él se encuentre a gusto, cómodo, para que lo recibamos bien, para que se sienta acogido, etcétera, ¿no? Pues ese esfuerzo y ese sacrificio lo hacemos con alegría. Pues así hemos de prepararnos con alegría para la venida del Señor. Y en esta preparación no solo se reduce a ese aspecto personal, ¿no? De decir, tengo que combatir este pecado, tengo que hacer este sacrificio, tengo que cambiar esto en mi vida, sino que también implica que esa espera tiene una dimensión sobrenatural, teologal, que es: esperamos la venida del Salvador porque creemos en su bondad. Nos decía Monseñor Munilla, porque creemos en su bondad, esperamos su venida. Dios es tan bueno, podemos decir, nos ama tanto, y el amor es difusivo, es comunicativo, que viendo a sus amados hijos, que somos nosotros, que tropezamos en el pecado, viene a rescatarnos. No puede no venir, no puede, porque es tan bueno y nos ama tanto que por eso es cierta y segura su venida. Y así hemos de creer en el amor de Dios para esperar de su bondad su venida, porque es tanto cuanto nos ama y es tanto lo que quiere hacernos el bien, que por eso lo esperamos, porque va a venir sin duda ninguna. Y Él es el único que puede transformar nuestra vida con su gracia, por la fuerza del Espíritu Santo, por la fuerza del amor. Y pues nosotros en estos tiempos, en esta sociedad que vivimos, pues es verdad, ha sido deformada la Navidad. Ha sido deformada y se ha quedado ya solamente en un hecho de consumismo. Y el Adviento, pues popularmente hablando, decía Monseñor Munilla, que tiene salud, este buen obispo de San Sebastián, decía, ha dejado de existir el Adviento fuera de los muros de las iglesias. Y por eso, pues, debemos de preguntarnos: ¿cómo preparo el camino a mi corazón del Salvador? ¿Espero en su bondad y en su amor que va a venir? Pues Él, como dice el Papa Francisco, no decepciona nuestra espera. Puede que nos haga esperar algún momento en la oscuridad, puede hacerlo. A veces no se deja ver, nos dice el Papa, pero siempre viene, nunca decepciona. Vino a Belén, vendrá al fin del mundo y cada día viene a nosotros a visitar a su pueblo, que lo acoge, visita al pueblo que lo acoge por la palabra, los sacramentos, en los hermanos. Él está a la puerta de nuestro corazón y llama. Ahí está llamando. Por eso necesitamos también ese ámbito de oración, de desierto, de silencio, de soledad, para poder oír la voz del Señor, porque si no, entre tanta actividad y tanto lo que nos entra por la vista y por los sentidos, no hay manera, y nos cuesta un montón, y decimos, no lo escucho por ningún lado ni lo veo por ningún otro, pero está. Pues que sobre todo
Le pedimos a la Virgen, la Virgen de la Esperanza, que se preparó con esa ilusión, con ese amor, que nos ayude a crecer en la virtud de la esperanza para preparar nuestro corazón a la venida de Cristo, que cultivemos esta virtud que se nos recuerda en Prado Nuevo, que Luz Amparo tiene un pensamiento muy bonito sobre la esperanza que os voy a leer y con él termino, y que nos pueda servir también para avivar esta fe y no solo desear, sino preparar con ilusión, con amor, con detalles esa venida de Cristo. Decía Luz Amparo: yo te pido, Dios mío, que los hombres no pierdan la esperanza en ti, pues la esperanza fortalece la voluntad. La virtud de la esperanza es la que me anima ante las cosas difíciles para conseguir la meta de la eternidad. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creo en el Espíritu Santo, la sangre Consolados con el anuncio de la venida del Señor, oremos confiadamente.